Hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este quinto módulo del curso de la Ley Micaela que estamos haciendo entre los trabajadores del municipio. Este módulo se titula Violencia laboral y simbólica. Ya seguramente estuvieron viendo las charlas de nuestras compañeras sobre los aspectos principales de violencia laboral, o habrán visto la presentación PowerPoint con los aspectos más importantes de la brecha salarial, el techo de cristal y las cuestiones que aquejan a las mujeres y disidencias sexogenéricas respecto del sistema de dominación de género en lo laboral. En el caso de hoy, de lo que vamos a hablar es de una violencia muy particular. Se llama violencia simbólica. Es una violencia que tiene ciertas particularidades. Una de ellas es que precisamente es una violencia que no se ve. Es una violencia que nos oprime, nos somete y que sin embargo no se ve. Entonces, vamos a plantear un poco qué es, vamos a ver cómo se produce en nuestra vida cotidiana y cuáles son sus efectos reales, porque que sea simbólica y que sea invisible no implica que no tenga efectos devastadores como cualquier otra violencia de género sobre las personas sobre las que se ejerce. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles son los efectos reales que tiene esta violencia simbólica y qué relación tiene con muchos de los aspectos que ustedes ya vieron de la división sexual del trabajo. Vamos a ver cómo la familia y el matrimonio son las instituciones que sostienen y las principales responsables en el ejercicio de esta violencia simbólica y lo que caracteriza esta violencia simbólica. Por último, para terminar, vamos a ver que hay un cierto acuerdo entre les dominades y el dominador respecto del ejercicio de esa violencia. Avancemos entonces un poquito. La violencia simbólica se ejerce todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es la violencia que nos hace creer que ciertas cuestiones tienen que ver con las mujeres y ciertas cuestiones tienen que ver con los varones, ignorando todas las disidencias sexogenéricas y ignorando que en realidad todo eso es una construcción y que no tiene nada de natural. Ya vimos en el primer módulo las relaciones entre el sexo, el género, lo biológico. Bueno, la violencia simbólica hace creer que algunas cosas son naturalmente para mujeres y algunas naturalmente para varones, eliminando toda disidencia, eliminando todo intermedio y sometiendo a la mujer al dominio del varón. La principal dificultad que tiene es que es completamente indetectable. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en ella que ni siquiera nos damos cuenta que la ejercemos o que somos víctimas de ella, porque además está propiciada por los medios de comunicación, las redes, ¿sí? La principal generadora de la violencia simbólica es la familia, lo que llamamos la socialización primaria, donde desde chiquitos nos enseñan que determinados juguetes son para nenas, determinados juguetes son para nenes, determinados colores, etcétera, cuestiones que no tienen nada que ver con el género, pero que sin embargo nos obligan a pararnos en este binarismo de género impuesto por el sistema de dominación de género de la modernidad colonialidad, que ya hemos hablado de ella en todo el curso. Entonces, ¿qué es lo que hace esta violencia? Nos naturaliza, quiere decir que ni nos damos cuenta que en lo que pensamos o en lo que actuamos, en realidad lo estamos haciendo de acuerdo a la presión que la violencia simbólica ejerce y utiliza sobre todo el lenguaje para transmitir cuestiones que marcan a la mujer o a las disidencias sexogenéricas como inferiores. ¿Cómo se ven en lo cotidiano? En toda vez que alguien diga eso
deja eso que no es de nene o deja eso que no es de nena, estamos ejerciendo violencia simbólica. ¿Por qué? Porque estamos influyendo el deseo de una persona hacia alguno de los dos binarismos que nos impone el sistema social. Y hablamos de que formatea percepciones, pensamientos, dichos, acciones sobre lo que está bien y lo que está mal. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos ejerciendo esa violencia, porque hasta creemos que percibimos las cosas de esa manera desde siempre y porque es natural. En los chistes se ve mucho, en los medios, sobre todo los programas de entretenimientos que colocan a la mujer como que la única virtud que tiene es de ser objeto del deseo de los varones. ¿Sí? Algunas formas de violencia simbólica hasta son muy valoradas socialmente. En realidad muchas son valoradas socialmente. La caballerosidad, dejarle el asiento a una dama, abrirle la puerta. ¿Por qué esto es violencia simbólica? Esto es violencia simbólica porque es una forma de sexismo benevolente. ¿Qué quiere decir eso? Que implica, hace diferencias, ¿sí? Dice que la mujer es más débil que el varón, entonces debo cederle un asiento, o que no puede valerse por sí misma, entonces tengo que andar abriéndole las puertas para ir de un lado al otro. Muchas y muchos y muchas dirán, no, pero a mí me encanta porque yo soy amable, siempre las dejo pasar primero. Perfecto, uno puede ser amable, pero si esa amabilidad está determinada por un sexismo, es decir, si yo soy amable, entonces tendría que pensar que a cualquier persona que suba a un colectivo o a un subte, cualquier persona que suba a un medio de transporte, si yo estoy ocupando un asiento, le tengo que dejar el asiento. No porque sea mujer, sino simplemente porque a mí, de amable que soy, me gusta dejarle, cederle el asiento a cualquier persona. Obviamente, en esto que estamos diciendo, no estamos considerando que si bien una persona que tiene algún problema de salud, algún problema de que no puede mantenerse en pie o que es mayor y vemos que realmente no puede, bueno, eso no es violencia simbólica, cederle el asiento a una persona que lo necesita más que uno. ¿Sí? Lo que es violencia simbólica es pensar que por el solo hecho de ser mujer, la mujer necesita el asiento más que uno, o que es diferente, o que es inferior, y entonces como no puede aguantarse parada, le doy el asiento. A ver, muchas mujeres dirán, a mí me encanta que me den el asiento. Sí, por supuesto, puede ser. Ahora, esto no es más que el modo en que nos ha inculcado la socialización que a las mujeres hay que cederles el asiento, ¿sí? Porque una persona mujer también podría ser amable y ceder el asiento a un varón. Y sin embargo, ¿por qué eso no ocurre? Porque está inculcado desde este sexismo benevolente. El sexismo benevolente es hacer determinadas acciones frente a otra persona de acuerdo a su género, sea mujer, corresponda a una disidencia sexogenérica, estamos hablando de personas trans, transvarón, transmujer, personas intersex, personas no binarias, personas gay, personas lesbianas. Si hacemos cualquier acción en virtud de su identificación de género, estamos ejerciendo un cierto sexismo que va en contra de pensar que la identificación de género no implica ciertas diferencias o debilidades más que diferencias, ¿no? Porque lo que hace la violencia simbólica es siempre ubicar a la mujer y las disidencias sexogenéricas por debajo del varón, ¿sí? A veces esto está, a veces no, siempre está tan inculcado que una mujer puede decir, me encanta que me cele, ¿sí? Porque me han inculcado que me celen es, ya lo hemos hablado esto, es parte de el amor, o me encanta que los hombres sean caballeros, ¿no? Esto tiene que ver con toda una idea de la socialización primaria de cierta
debilidad, de cierta inferioridad de la mujer, por lo cual hay que admirarla y respetarla más y darle esto y darle lo otro porque no puede valerse por sí misma. O sea, en el fondo, por más que aparezca como súper amable y súper interesante lo que está pasando, si lo que hay por detrás de mi acción es considerar a la otra persona inferior en virtud de su identificación de género, estamos ejerciendo violencia de género simbólica. Fíjense en las frases, porque una de las formas en que más se transmite la violencia simbólica tiene que ver con las frases que escuchamos y que hemos escuchado a lo largo de toda la vida, ¿no? Calladita se ve más bonita. Estamos diciendo que la mujer no puede hablar. Los hijos son de la mamá. Estamos diciendo que al varón no le corresponde los aspectos del cuidado de los niños. Mujer que no jode es hombre, ¿sí? Pensar que la mujer está asociada a el carácter de joder a otra persona y que el hombre no jode a nadie. Fíjense si esto no es ubicar algo inferior en la mujer. Mujer sin hijos, jardín sin flores. Pensar que una mujer sin hijos es una mujer incompleta. Eso es parte de la violencia simbólica que nos inculcan desde el nacimiento, ¿sí? A la mujer bailar, al burro rebuznar, el diablo no les debió enseñar. Estamos diciendo que la mujer no tiene derecho a gozar de su cuerpo, bailar, mostrarse, disfrutar del movimiento del baile y de la música, simplemente porque vaya a saber qué idea se le ocurrió al que planteó esta frase. Si sabe cocinar ya se puede casar. El lugar de la mujer en el matrimonio tiene que ver con cocinar, ¿sí? Entonces, si puede cocinar, bueno, esta es bastante común y no hace falta hablar demasiado, pero implica que la mujer prácticamente para lo único que sirve es para la casa, criar los hijos, cocinar, y que entonces eso es lo que le define que se case, que ya se puede casar. La mujer casta, a Dios le basta. Esto es obturarle completamente a la mujer el derecho a gozar de su cuerpo y de la sexualidad. Pensar que Dios quiere que la mujer sea casta. Fíjense la presión que estamos generando en una persona religiosa, haciéndole creer que debe ser casta, porque con eso Dios está contento. Fíjense la magnitud de la violencia que implica esa frase. Ser mamá es lo más lindo de ser mujer. A ver, ser mujer tiene que ver con muchas otras cosas que con ser mamá. ¿Y qué querés? Mirá cómo se viste, ¿no? La típica frase que justifica cualquier tipo de tropelía, abuso, decir cualquier barbaridad a una mujer. ¿Por qué una mujer no podría vestirse como quiera, ¿no? ¿Por qué eso implicaría que el varón tiene que actuar de una o determinada manera? Los hombres son más son más racionales, las mujeres más emocionales. Esta también es una idea que nos han inculcado y que nos han dicho de que eso tiene que ver con la naturaleza de ser mujer o con la naturaleza de ser varón. Ya vimos a lo largo de este curso que estos binarismos varón-mujer tienen mucho más que ver con una construcción social que con algo que tenga que ver con la naturaleza. Está en sus días hablar de que una mujer en el momento, una mujer o una persona con capacidad de gestar, una persona que está en situación de menstruar, está en sus días, como que eso es algo de lo femenino, lo malo, lo perjudicial, lo inferior. Bueno, estas y muchas más. Vamos a incluir también, tienen incluidos también en el módulo algunos materiales donde van a encontrar algunas otras frases y algunas otras formas de violencia simbólica, porque si seguimos dando ejemplos podemos estar 3 años hablando de la violencia simbólica. Lo más importante que tenemos que rescatar de lo que venimos viendo es que esta violencia simbólica determina cómo creemos que percibimos la realidad y además determina nuestra voluntad. Fíjense ustedes, les hago algunas preguntas para tratar de ver si no estamos influidos hágansela cada uno por sí mismo, ¿no?
si no estamos influidos por esta violencia simbólica de pensar de la mujer, lo maternal, el cuidado de los niños, la familia como la familia heterosexual, normativa, de dos personas, ¿no? Toda esa historia que nos han inculcado desde la socialización primaria. ¿Consideramos, por ejemplo, que una pareja del mismo sexo, sean dos varones, sean dos mujeres, puede ser buena para la crianza de los niños? Esa es una pregunta para que uno mismo se la haga, ¿no? Desde la teoría y desde las disciplinas científicas no habría una justificación por lo cual una pareja del mismo sexo no podría ser tan buena como una pareja heterosexual para la crianza de los niños. Bueno, sin embargo, nos da cierto prurito, ¿no? ¿Por qué? Por esta idea de familia heterosexual de dos personas, etcétera, etcétera, que nos han metido en la cabeza. Fíjense que muchas mujeres, y esto hay estudios que lo han comprobado, ¿no? Muchas mujeres tienden a preferir como parejas a hombres más altos y de mayor edad que ellas, ¿no? Ubicando como legitimando de esa manera que el varón debe ser un poco más alto, más grande que la mujer, como legitimando esa dominación, creyendo que es un gusto, ¿sí? Porque eso es lo que tiene la violencia simbólica, ni siquiera la percibimos y simplemente elegimos a hombres más altos y de mayor edad que nosotros. No sabemos de dónde viene eso, creemos que es nuestro gusto, pero en realidad tiene que ver con esta violencia simbólica que implica que el varón siempre debe ser un poquito más que la mujer. ¿Por qué la mujer no podría ser más alto? ¿Por qué una mujer que incluso hasta a veces le puede, en los estudios que he recorrido, hasta han rechazado parejas con las cuales estaban muy bien porque no se ajustaba a ese estereotipo social de que el hombre es sinónimo de prestigio, que tiene que ser un poco más alto, un poquito más grande y qué sé yo? Fíjense, ¿no? Rechazar una pareja con la que uno o una estaba bien por el solo hecho de un estereotipo social, de que el hombre deba ser más alto que la mujer, una pavada tremenda, ¿sí? Y lo peor es que creemos que es de nuestro gusto y que no es una imposición de la violencia simbólica. Fíjense también, otra cuestión, hay estudios que plantean que los hombres tienden a sentirse más insatisfechos con las partes de su cuerpo que consideran pequeñas. Y no estamos hablando únicamente de los genitales, estamos hablando de las manos, los pies, la cabeza, cualquier parte del cuerpo. Si es pequeña o más chica que la media, entonces los hombres tienden a sentirse más insatisfechos. Y en el caso de las mujeres sucede exactamente lo contrario. Se sienten insatisfechas con partes de su cuerpo que consideran demasiado grandes. Las caderas, las piernas, los senos, ¿no? Como que eso es insatisfactorio. ¿Por qué? Porque hay este estereotipo de que el hombre siempre tiene que ir con lo más grande y la mujer tiene que ir con lo más pequeño. Fíjense las cosas como, porque esto ni lo piensa el hombre que se siente mal porque tiene manos chiquitas. Ni lo piensa, se siente mal. Y fíjense que los efectos son reales y son de pavadas que son formas de inculcar costumbres y estereotipos sociales, que a eso denominamos violencia simbólica. Fíjense cuántas veces habrán escuchado, sobre todo de algún varón, decir que un reclamo real de una mujer es un capricho, ¿sí? Porque las mujeres suelen ser caprichosas, suelen ser... Entonces esa idea también es parte de la violencia simbólica. Un reclamo es un reclamo, no es un capricho. Fíjense, la exaltación o la cuestión así como demasiado impulsiva de un hombre suele considerarse como de que es un hombre de carácter fuerte. Y sin embargo, en una mujer eso rápidamente vira hacia está loca,
porque también por este estereotipo social de que las mujeres son todas un poco locas, hasta se escuchan estas afirmaciones en disciplinas científicas como el psicoanálisis o la facultad de psicología. Las mujeres todas son un poco locas, ¿no? Este estereotipo sexual metido como algo biológico que en realidad es una consecuencia de la dominación del varón por la mujer. Esto es reproducido, o sea, dijimos que lo que genera la violencia simbólica, la primera inculcación, no sé si existe el término, de la violencia simbólica es en la familia, en la socialización primaria. Sin embargo, esto se ve acentuado por los medios, por los colegios, por la educación. En este caso estamos hablando de los medios. ¿En qué casos? Cuando las mujeres o cualquier tipo de diversidad sexogenérica, o sea, estamos hablando de cualquier persona que no se identifica con la masculinidad hegemónica, son presentadas como objeto sexual, como un poco provocativas, con vestimentas que exaltan el cuerpo o un poco haciendo el ridículo, ¿no? Cualquier persona que no se ajuste a la masculinidad hegemónica es presentada de esa manera. En cambio, un hombre bien puesto es presentado con sus trajes, con su postura, con una serie de cuestiones que tienen que ver con estereotipos sociales más que con la naturaleza o con la identificación de género, ¿no? En el caso de las mujeres se exalta mucho más mediante la vestimenta y la cosmética el cuerpo, en cambio los varones se los suele presentar como más sobrios y en lo posible con el mínimo, con la mínima cantidad de maquillaje que requiere el uso de la televisión, por ejemplo. Las publicidades, por ejemplo, publicidades de shampoo que a veces tratan a la mujer como perfectas taradas, que lo único que pueden estar queriendo en su vida es tener un pelo hermoso que vuela con el viento, ¿no? Las publicidades de shampoo o de cosméticos suelen ser, o de cremas, ¿no? La suavidad, el estereotipo de la mujer con la suavidad, la piel suave, ese estereotipo ridículo social, ¿no? Entonces se utiliza ese estereotipo para vender cremas, para vender shampoo, y al mismo tiempo la mujer se siente exigida a tener esos cabellos ondeantes, en perfecto estado, ¿no? Fíjense las críticas a una mujer poderosa porque o salga con un escote, como que una mujer poderosa no podría hacer alarde de su sensualidad, como pasó recientemente con la primera ministra de Finlandia, creo que era, la primera ministra de Finlandia. Fíjense el estereotipo y la violencia simbólica en lo que acabo de decir. La primera ministra. Sí, perfectamente existe la palabra ministra, pero tendemos a hablar cuando hablamos de puestos de poder en masculino. Recordaron hace poco también una escena parecida en nuestro Senado, ¿no? Señora Presidente, ¿por qué no señora Presidenta? ¿No? Y fíjense también que cualquier cosa está mal en la mujer que está en una posición de poder. Hace tiempo, cuando salían los anuncios del COVID, creo que es la ministra de Salud, no se la criticaba por o su vestimenta o su maquillaje, cuando en realidad estaba anunciando algo de la pandemia. ¿Qué tiene que ver el maquillaje o la apariencia física? Bueno, justamente los medios transmiten esos cuerpos de mujer que son los cuerpos deseables, esos cuerpos de varón que también son los cuerpos deseables, ¿no? Todo impuesto desde los medios. Los chistes permanentes en los programas de entretenimiento, exaltando el lugar de objeto de la mujer o de las disidencias sexogenéricas, ¿no? Bueno, la definición de lo que son cuerpos deseables, todas esas cuestiones que se reproducen continuamente en los medios y que hacen que actuemos, que nos gusten cosas
que nos imponen de afuera, que nos imponen desde la socialización primaria, que nos imponen desde los medios de comunicación. Fíjense cómo también la violencia simbólica se ve muchísimo en la división sexual del trabajo, temas que han trabajado las compañeras en este módulo, ¿sí? Las profesiones, los puestos, los oficios se distribuyen a partir del sistema de dominación de género como que fueran aptitudes naturales, ¿sí? Un hombre o un varón tiene aptitud natural para manejar un camión. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que define eso, no? En lo que habrán visto en brecha salarial, en las charlas de las compañeras, en el PowerPoint, los puestos o las jerarquías y los salarios se distribuyen siempre, en su mayor parte, privilegiando a los varones y perjudicando a las mujeres. Si bien las mujeres han encontrado en los últimos años un mayor acceso a la vida laboral, cuando se trabajan en las estadísticas sobre en qué puestos están o con qué salarios, suelen estar desde una capa media hacia abajo, muchos más que desde una capa media hacia arriba, donde los puestos son generalmente ocupados por varones. Fíjense, muchas veces creemos que la misma tarea tiene un valor distinto según la ejecute una mujer o una disidencia sexogenérica o un hombre. Por ejemplo, una mujer que cocina, estamos acostumbrados a llamarla cocinera. En cambio, un hombre que cocina, rápidamente lo llamamos chef, ¿no? Hacen lo mismo. Sin embargo, el chef suena, de hecho chef quiere decir jefe, ¿no? Suena como mucho más importante cuando en realidad hace lo mismo que la mujer que denominamos cocinera, ¿sí? En algunos casos se habla de la chef, pero muy raramente. Mucho más frecuentemente vemos que con chef se califica a los hombres y con cocinera se califica a las mujeres, ¿no? En la elección de las disciplinas, ¿sí? Disciplinas más prestigiosas siempre son elegidas casi naturalmente, ¿no? Por los varones, ingeniería, por ejemplo, mecánica, o aún en disciplinas muy prestigiosas como la medicina, si uno analiza las especialidades, ve muchas más mujeres en el lugar de pediatra, ahora vamos a ver por qué, y muchos más varones en las especialidades de cirugía, ¿sí? O sea, cuanto más prestigio tiene la especialidad, más es ocupada por varones. Y esta segregación no es una segregación que está escrita, sino que es una segregación que se produce simultáneamente por las personas que estudian, que si no se identifican con la masculinidad hegemónica, tienden a elegir ciertas especialidades como que fuera su gusto natural, y los varones hegemónicos ubicándose en los lugares más prestigiosos, por un lado, desde el lado del que estudia, y también se ve acentuado por ciertos prejuicios desde los que evalúan. Cirujanos que han sido que están encargados de evaluar exámenes, concursos, etcétera, pueden considerar que la cirugía no es una disciplina naturalmente para la mujer, por alguna u otra cuestión que en realidad no es más que reproducir el sistema de dominación de género. Entonces vemos que esta segregación de las especialidades se da, por un lado, en las personas que estudian y por otro lado en las personas que tienen la responsabilidad de elegir y evaluar, ¿sí? En cómo se conforman los jurados, con mayor cantidad de hombres que de mujeres, y sí, porque hay más cirujanos, entonces por eso se conforma con mayores hombres, pero el prejuicio hace de que eso reproduzca lo mismo y de que siempre terminen habiendo más hombres en las especialidades más prestigiosas y más mujeres en las especialidades menos prestigiosas, lo que también se ve en cuanto a la retribución monetaria que estas especializaciones generan. Todo eso es parte de la violencia simbólica aplicada a la división sexual del trabajo,
¿sí? Fíjense que muchas veces cuando una persona no varón, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de personas que se identifican con disidencias sexogenéricas, está en un lugar de poder, se lo considera frecuentemente desde la sociedad que está ahí porque es esposa de, creo que pasó hace poco en un cargo importante del Ministerio de Economía, no recuerdo bien la situación, pero donde si está en ese lugar de poder es porque tiene la referencia a algún varón, a algún hombre poderoso. O esto también, y esto se escucha mucho en las empresas, se escucha muchísimo en las empresas privadas, por ejemplo, de que una mujer cuando llega a puestos muy altos en la jerarquía, vaya a saber a quiénes dio sus servicios sexuales, no lo voy a decir de manera grosera porque no quisiera plantearlo de esta manera en el curso, pero vaya a saber a quién, ¿no? Es una afirmación que se escucha bastante, ¿no? Si una mujer llega a un puesto de jerarquía alta, en general tiene que ver por cómo se desempeña sexualmente o en relación a qué hombre o varón está relacionada, más que por sus capacidades, por su currículum, por sus antecedentes, que muchas veces ni hace falta preguntarlo, no, ni siquiera uno se lo pregunta y uno escucha y no, pero bueno, está ahí, si sabes qué, porque ni siquiera se ocupan las personas que afirman estas cuestiones y que se repiten, muy fácilmente se repiten de una persona en otra, de boca en boca, ni siquiera la mayoría de las personas que repiten esas frases van a buscar realmente los antecedentes o los méritos que tiene esa persona para haber llegado a ese cargo, ¿no? ¿Qué es lo que determina en el ámbito laboral la división sexual del trabajo? Bueno, un autor que tiene mucho que ver, que es el que conceptualizó el término de violencia simbólica, dice que hay 3 principios fundamentales que rigen la división sexual del trabajo. En primer lugar, las funciones adecuadas para las mujeres son una prolongación de las funciones domésticas, es decir, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, el cuidado, la vocación de servicio, ¿sí? Ese es el primer principio que rige la división sexual del trabajo. Una mujer no puede tener autoridad sobre varones. Esto es algo que muchas veces es contemplado cuando entre las personas que deciden si una mujer puede o debe acceder a un puesto de alta jerarquía. A veces ni siquiera se lo preguntan, pero está implícito, y eso es lo más terrible de la violencia simbólica, que son cosas que están como implícitas, que las creemos como leyes de toda la vida y en realidad tienen que ver con el sistema de dominación de género. Entonces, una mujer no puede tener lugar de autoridad sobre varones. Esto es la reproducción del estereotipo de que el hombre es el poderoso y la mujer debe estar sometida. Cuando no hay ninguna característica real que pueda definir si una persona, de acuerdo a su identidad de género, puede o no tener autoridad sobre personas que se identifican con otra identidad de género. ¿Sí? No hay ningún estudio científico real o serio sobre esas cuestiones. Y esta es otra cuestión. El varón en general tiene el monopolio de la manipulación de los objetos técnicos y las máquinas. Entonces, desde un bisturí hasta una topadora o un camión son instrumentos técnicos más afines a los varones que a las mujeres, ¿no? Todos estos prejuicios son los que definen de qué manera se produce la división sexual del trabajo, esta cuestión que ya han trabajado con las compañeras. Lejos de ser inocua la violencia simbólica, de ser algún dicho, alguna frasecita, algún chiste, algún estereotipo de cuerpo, tiene efectos bien reales sobre las personas. Por ejemplo, los trastornos de alimentación. ¿Quién no conoce a alguna mujer
sobre todo adolescentes, por ejemplo, que no haya pasado por algún momento o que esté pasando por algún momento de trastornos de la alimentación, bulimias, anorexias, ¿no? ¿Por qué se dan más en mujeres que en varones? Porque ese cuerpo que muestran los medios como el estereotipo de cuerpo deseable es un cuerpo imposible. Entonces, la violencia simbólica se ejerce en que esa mujer no está conforme con su cuerpo porque no hay manera de poder coincidir con esos cuerpos que muestran, o las publicidades photoshopeadas, o esas modelos anoréxicas en la televisión o en los desfiles o en las conducciones de los programas, ¿sí? Entonces se produce un trastorno que si ustedes conocen a alguna persona que sufra de trastornos de la alimentación, son terribles y tienen que ver con la violencia simbólica, con estos estereotipos de cuerpo, ¿no? Un varón que no está del todo identificado con la masculinidad hegemónica, cada uno de los aspectos que no lo llevan hacia el éxito, la fortaleza, la actividad, la racionalidad, todos esos prejuicios que se ubican del lado varón, lo hacen sentir mal, lo hacen sentir que no es lo suficientemente varón porque no cumple con esa violencia, con ese estereotipo. Fíjense ustedes que esto es interesante porque también la violencia simbólica no solo se aplica para dominar a las mujeres, sino también a toda persona que no se identifique con esas masculinidades hegemónicas, con esos modelos de masculinidad que tienen que ver con la fortaleza, con la fuerza, con la actividad, con la racionalidad, con el prestigio, con el éxito, con el ser proveedor, ¿no? Entonces una persona que no puede ajustarse a esos modelos hegemónicos se siente como no siendo lo suficientemente varón en este binarismo de género que impone el sistema de dominación de género. Una persona trans que realiza intervenciones en su cuerpo a partir de cualquier cosa con tal de verse como eso que se presenta como el estereotipo de la manera en que se tiene que ver, ¿sí? Y esto también no solo circula respecto del varón, del varón hacia personas trans, mujeres trans o varones trans, sino que también entre las mismas personas trans hay ciertos estereotipos que funcionan como violencia simbólica, que no se sienten lo suficientemente identificadas con su elección de género o identificados con su elección de género si no se cumplen con ciertos estereotipos. Y eso también genera que de cualquier forma, por más que no pueda, genera intervenciones o cosas que ponen en peligro su salud, porque es tanta la desesperación que necesariamente va y hace esa intervención que finalmente la puede o lo puede perjudicar a una persona trans, esas intervenciones en su cuerpo, que además la sociedad ejerce esa violencia simbólica. Vamos a ver cuando hablemos de revictimización mucho esta cuestión, porque los sistemas de salud, las obras sociales, los hospitales, no siempre, a pesar de que la ley admite de que deben ayudar y solventar los gastos que generan estas intervenciones, no siempre en todas las ciudades, en todas las instituciones, en todos los hospitales, en todas las obras sociales, más que les diría en todas, en muy pocas sucede lo contrario, se le hace imposible recibir esa atención desde los estándares de salubridad que implican la asepsia, profesionales que estén formados para realizar esas intervenciones. Eso también es violencia simbólica institucional sobre las personas trans, el hecho de que no se las
ayude o no se solventen los gastos que requieren si desean hacerse esas intervenciones, ¿sí? Porque también hay países que obligan a realizarse esas intervenciones, por ejemplo, para realizar un cambio de nombre. En nuestro caso, por suerte, nuestra ley de identidad de género implica que no necesariamente una persona que se identifica como varón debe operarse su cuerpo o cumplir con todas las formas de vestimenta, modos de hablar, maneras, sino que eso se hace de acuerdo al deseo de cada persona, a lo que cada persona considera que necesita para poder identificarse con su elección de género. Otra cuestión muy común, muy extendida, y díganme ustedes, pensando sobre ustedes mismas, ustedes mismos, si algunas mujeres no se autoperciben incompletas si no están acompañadas por un hombre, ¿sí? Esto las hace estar con el primer hombre que se les cruza porque no pueden estar solas, porque sienten que no están completas si no tienen a este hombre, o se sienten muy ansiosas o deprimidas si se separan. ¿Por qué? Porque la violencia simbólica del matrimonio, la pareja heterosexual y la familia dice que una mujer que no está con un varón es una mujer incompleta. Entonces, esa mujer, por esa forma de pensar que es incompleta si no tiene la compañía de un hombre al lado, eso es violencia simbólica que genera ansiedad, depresión y muchos otros trastornos que me llevaría horas enumerar aquí. ¿Por qué? Porque se considera esa mujer que no está en condiciones de lo que esa violencia simbólica dice que tiene que ser una mujer, ¿sí? Entonces, como consecuencia de la violencia simbólica que impone determinados roles sociales de género, aparecen todos tipos de consecuencias, porque esos roles muchas veces hasta son imposibles de cumplir. Y además son exigencias que no necesariamente van con los deseos y los quereres de una persona, a pesar de que la violencia simbólica como formateo de nuestro modo de ver la realidad muchas veces nos hace creer que esa exigencia es algo que tiene que ver con mi gusto, cuando en realidad tiene que ver con este trabajo desde la socialización primaria, reforzado por la educación, reforzado por los medios, que define que las personas deben agruparse en ese binarismo y de acuerdo a cómo se identifiquen hacer tal o cual cosa, todas de la misma manera. Finalmente, ya lo hemos dicho, pero la familia, el matrimonio y la iglesia son las instituciones que consolidan esta violencia simbólica. ¿Sí? Fíjense ustedes las películas, ¿no? Las películas como, y sobre todo las películas de Hollywood. Si ustedes se fijan, yo les diría, no sé, no hice un estudio, ni no sé si hay un estudio, pero en el 90 y pico largo por ciento de las películas de Hollywood, sean de guerra, sean de amor, sean de discriminación, sean de aventuras, sean del género que sean, siempre está la exaltación de la familia como la máxima aspiración a la que una persona puede querer llegar, ¿no? Entonces aparecen las fotos de la familia, los hijos, la esposa, el esposo, y eso hasta casi siempre terminan esas películas con la familia feliz, ¿sí? Cuando en realidad la familia, ya lo dijimos en los otros módulos, ¿no? Es una forma de garantizar la prole, la herencia y la reproducción de la fuerza de trabajo, con lo cual es una imposición del sistema de dominación de género de la modernidad
colonialidad. Entonces, la familia no es lo natural a lo que puede aspirar cualquier persona. Obviamente hay personas que pueden aspirar a ello, pero pensar que es el máximo ideal tiene que ver con esta violencia simbólica en donde la familia es la base de la sociedad, la familia heterosexual de a dos es el único modo de familia pensable que puede existir. Entonces eso, para toda familia que no se ajuste a ese estereotipo, digamos, familias de más de dos personas, familias de dos personas de la misma identificación de género, dos personas lesbianas, dos personas gay, ¿sí? Que no se ajustan a ese estereotipo de familia, ¿no? Sienten que, y fíjense ustedes cómo se ve, por ejemplo, en los hijos de esas familias, que a veces deben ocultar cuando salen a la escuela, a las instituciones educativas, a los clubes, ocultar que tienen dos mamás, que tienen dos papás, ¿no? Porque es como que se sienten que no son normales, ¿sí? Porque no tienen un papá y una mamá, lo que nos han enseñado, lo que nos han inculcado que es la familia, y que termina siendo una violencia simbólica que genera muchos trastornos, no solo en las personas, sino en los hijos de, por ejemplo, en este caso, matrimonios de personas con la misma identificación de género. Por supuesto, la familia, el matrimonio reciben continuamente el apoyo incondicional de la Iglesia y el derecho. De esa manera se refuerza esa violencia simbólica de que es la naturaleza, ¿sí? Todo va hacia el mismo lado. Entonces, ¿cómo se puede ser de otra manera? Se plantea que la sociedad tiene un fundamento biológico o natural, y eso tiene que ver con la familia del macho, la hembra, bueno, y todas esas cuestiones. También el amor romántico, que también lo hemos visto en el módulo. En ese sentido, la familia, como es el primer lugar donde se transmiten los estereotipos de género, la familia es el principal agente de reproducción. Esto quiere decir de que se vuelva a producir siempre de la misma manera esta dominación de los varones sobre las mujeres y sobre cualquier tipo de disidencia sexogenérica, ¿no? Porque esto es lo que se plantea como la aspiración, como el ideal, como lo natural, como lo que no se puede ser de otra manera. Esto es lo que hace que esta dominación por parte del varón respecto de las otras formas de identificación de género esté compartida por quienes son dominados, por quienes somos dominados por esa violencia simbólica, ¿no? Entonces, la mujer, las personas de las disidencias sexogenéricas se consideran como que no son completos, como que no esto, no lo otro, no llegan a. Entonces hay como un consentimiento en esa dominación, ¿sí? La mujer que dice: a mí me encanta que el hombre sea caballero conmigo, ¿no? Le parece como algo que le encanta, cuando en realidad, como ya vimos, eso tiene que ver con pensarla más débil, con pensarla que siempre necesita ser protegida, con pensarla de que ella no se puede proteger o valer por sí misma, ¿no? Y entonces me encanta que sean así conmigo, pero no sé las raíces por las cuales eso me encanta, ¿no? Entonces, al ser compartida esta dominación con el dominador, ser compartida de les dominades respecto del dominador, que suele ser el varón, cuanto más cercano está la masculinidad hegemónica, con mayor fuerza, con cuerpo más grande, con mayor éxito, con mayor actividad.
todo eso, mayor es la dominación que ejerce, pero además la violencia simbólica lo que hace es validar y legitimar esa dominación por parte de la dominada, del dominado, del que no es lo suficientemente hombre como se debe ser, ¿sí? Entonces, pareciera como que eso es natural, ¿no? Cuando en realidad es una construcción de dominación de la sociedad. Nos guía en la realidad una suerte de fuerza superior que nos hace aceptar como inevitable u obvio algo que es una construcción y que es modificable. Muy difícil. ¿Por qué muy difícil? Porque desde la socialización primaria eso se va inculcando, se va formateando en la cabeza, pum, 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 de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, ¿sí? Entonces, sentimos como que las cosas son naturales, pero son inculcadas, ¿sí? Todas, todos, todes somos víctimas de esta inclinación irrefrenable a cumplir con los roles de género establecidos en la vida. Lo que tenemos que saber es que todo esto es parte de un sistema de dominación impuesto para empezar a detectarla y ver de qué manera podemos evitar transmitir eso a las generaciones sucesivas. Eso ya sería un paso importante, y luchar contra estas formas de violencia de la manera que se pueda, haciéndolas visibles. Lo mejor que podemos hacer con la violencia simbólica es hacerla visible. Ese chiste que dice la mujer tiene 4 neuronas, una para cada hornalla, eso es plantear una inferioridad enorme de la mujer respecto del varón, y eso tenemos que, cada vez que aparece, no tolerarlo, marcarlo. Todo chiste, todo intento de pensar a la mujer como inferior o a las sexualidades diversas como inferior a la masculinidad, el hombre y el modelo de todo lo mejor, todo eso lo tenemos que evidenciar, hacer visible, y además entender que son construcciones históricas que llevan 5 siglos, sí, llevan 5 siglos o más si nos remitimos a la antigüedad. Porque por eso son tan difíciles de modificar. Entonces, empezar a detectarlas, tratar de no transmitirlas, no hacernos cómplices, no repetir chistes machistas o afirmaciones que hacen que la mujer sea inferior al varón, o que cualquier persona de las diversidades sexogenéricas es anormal o inferior, o todo eso tenemos que todo el tiempo estar pensando, porque son frases que están tan inculcadas, ideas, estereotipos, esos cuerpos anoréxicos, esos cuerpos musculosos, esos ideales que no tienen que ver con la felicidad de una persona, con compartir la vida con una o más personas, en el caso de familias que no sean únicamente de 2 personas. Todos esos ideales, más que hacer a la felicidad, la obstaculizan, generan exigencias que no nos impiden conectarnos con el otro desde el lugar donde estamos. Nos conectamos con el otro desde el lugar que el estereotipo nos dice que nos tenemos que conectar, en lugar de conectarnos como realmente podríamos, sin responder a todos esos estereotipos, a todas esas exigencias, ¿sí? Entonces, bueno, esta cuestión donde la dominación es compartida por les dominades es una de las más difíciles para poder combatir y luchar contra la violencia simbólica. Bueno, espero que les haya sido útil y que sea un buen complemento esta charla respecto de todo lo que estuvieron viendo con las compañeras respecto de violencia laboral. Sobre violencia simbólica tienen en el campus algunos otros materiales que perfectamente pueden profundizar estas cuestiones que vimos en la charla de hoy, y se hizo de noche, por eso se ve ahí medio oscuro. Muchas gracias, hasta luego.